Estamos en la segunda carta de Pedro. Parezco disco rayado, pero la verdad es que la Biblia es increíble. Siempre que estamos estudiando algo en la palabra de Dios, en lo personal, siempre es de mucha bendición. Me siento bien ministrado, ¿no? Y ya sea Pedro, o ya sea Corintios, o ya sea algún libro del Antiguo Testamento, la verdad es que siempre encontramos tantas cosas para nuestras vidas y la voluntad de Dios para llevarla a cabo. Así es que les voy a pedir por favor que me acompañen en una oración y vamos a iniciar con nuestra lección de esta mañana. Acompáñenme por favor. Señor, te damos muchas gracias por la vida que nos das, por esta oportunidad que tenemos de permanecer en ti, de crecer en ti, de cambiar en ti, de arrepentirnos, de mirar hacia nuestro interior y reconocer las áreas de nuestro corazón que necesitan volverse a ti para vivir la vida que a ti te agrada. Señor, apreciamos que eres un Dios que nos ama, pero que también nos dice la verdad. Jesús vino en amor y en verdad. Dios, porque el puro amor produce permisidad, libertinaje, Señor. Pero cuando hay verdad, produce convicción, arrepentimiento y cambios profundos en nuestra vida que nos libran de hacernos daño, de hacerte daño a ti y de hacer daño a los seres que amamos. Acompáñanos pues en este tiempo en la clase, te amamos, úsame y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Ok, voy a pedirte por favor que abras tu Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. El día de hoy vamos a ver los versículos del 17 al 22, y yo personalmente voy a estar utilizando la Nueva Versión Internacional. Si estás en tu dispositivo y quieres acompañarme en esa versión, es increíble. Los que traigan Biblia impresa, en su Biblia impresa no hay ningún problema en la Biblia, en la versión de la Biblia que traigan. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en la carta de Pedro, específicamente en el capítulo 2, que es un capítulo súper intenso, es uno de los capítulos más fuertes, diría yo, en el Nuevo Testamento acerca de la rectitud, acerca de la integridad y especialmente hablando a aquellos que tienen una posición de liderazgo en la iglesia, ¿verdad? En segunda de Pedro capítulo 2, en la primera parte, en la primera clase que vimos los primeros 3 versículos, si te acuerdas, del 1 al 3, habla acerca de la importancia de tener discernimiento. Eso es muy importante. De tener discernimiento cuando recibimos cualquier tipo de enseñanza relacionada con Dios y las Escrituras. Yo les comentaba a los hermanos que en el tiempo en que vivimos hay tanta información. Tú te metes a YouTube y vas a encontrar cualquier cantidad de sermones, de enseñanzas, de temas. En fin, hay tanta información, ¿verdad? Pero creo que todos estamos muy claros que no porque esté en el internet es algo que es correcto, es algo que es verdadero. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder saber lo que es una enseñanza correcta de acuerdo a las Escrituras? Porque déjame decirte, hay muchas cosas increíbles que no necesariamente son de nuestra iglesia en el internet. Pero hay otras tantas que no tienen que ver nada con la sana doctrina que vemos en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ¿el discernimiento de dónde viene? De conocer las Escrituras. Si yo sé lo que habla la Biblia, si yo conozco los pasajes, si yo conozco el contexto de los pasajes, voy a poder perfectamente discernir cuando estoy escuchando una enseñanza que es correcto y que no es correcto.
Pero si no conozco las Escrituras, que ese es un problema que tenemos en nuestro país, es algo de los que es mi convicción, el problema tan grande que tenemos acerca de la ignorancia. Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios, cualquier cosa que te digan y que te suene, te la vas a creer. Y esa es la realidad de muchas personas. También el apóstol Pedro nos deja saber que hubo falsos profetas, o sea, esto no es algo nuevo, ni es propio de la iglesia moderna y de nuestro tiempo. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, hubo falsos profetas y siempre los va a haber. Los hubo en el Antiguo Testamento, los hubo en el Nuevo Testamento, en la época de los apóstoles, y los va a ver en la iglesia moderna, y los va a ver en el futuro. Siempre va a haber este problema, ¿me explico? Porque el problema no es la palabra de Dios, sino los hombres. ¿Estamos claros? Y también algo que es interesante es que nuestra iglesia no se salva de esto, ¿sí? No estamos exentos de esto. Yo les comentaba a los hermanos, hace algunos años tuvimos por ahí un tema con unos hermanos que empezaron a enseñar cosas y al principio todo parecía muy atractivo y muy novedoso y muy increíble, y muchos empezaron ahí a conectarse a esas clases, ¿verdad? Pero después salió todo y fue un tremendo desastre, ¿no? Obviamente lo que estos hermanos estaban compartiendo, que ya no son miembros de la iglesia, no eran cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Algunos de ustedes se percataron en ese tema y se acercaron a mí. Me acuerdo que varios dijeron, oye Fran, esto está medio raro. Oye Fran, ¿qué onda con esto? Oye, ¿qué onda con esto? ¿Sí? Hasta que fue evidente que había una necesidad en lo que estaba sucediendo, ¿ok? Entonces no estamos exentos y tenemos que cuidar. Que en la segunda clase que tuvimos de Pedro, en el capítulo 2, del versículo del 4 al 10, lo que la Biblia nos enseña es que hay consecuencias. Yo inicié esta clase allá en Zapopan con la famosa frase de, no sé, y ahora ya no es tan común, pero antes cuando nos subíamos al camión, ahí íbamos colgados en el camión, ¿te acuerdas? Antes te dejaban ir colgados. Y de repente escuchabas esa frase por ahí que decía, pues si vamos a caber en el cielo, que no quepamos aquí en el camión, ¿verdad? ¿No? Pero la idea que la gente tiene, y obviamente una idea errónea, no basada en las Escrituras, es que de alguna manera u otra todos vamos a ir al cielo. La Biblia no enseña eso, no lo enseña, no lo enseñó Jesús, no lo enseñaron los apóstoles, no es una enseñanza bíblica, ¿me explico? Y básicamente lo que el apóstol Pedro va a hablar en los versículos del 4 al 10 es que hay consecuencias. ¿Te acuerdas? Empieza diciendo que Dios en el mundo espiritual no perdonó a los ángeles, ni a los ángeles. Después dice que Dios no perdonó al mundo antiguo en los tiempos de Noé. Y después dice que Dios condenó ¿a qué? A Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. ¿Me explico? Y cuando tú lees el Evangelio completo, Jesús habla acerca de eso, ¿sí? Habla acerca de que las personas que no se arrepientan en este momento no van a estar en la presencia de Dios por la eternidad, ¿me explico? Entonces, hay consecuencias, pero también el mensaje que nos deja Pedro es que hay esperanza, siempre hay esperanza. En medio de un mundo caído, ¿verdad? En los tiempos de Noé, dice que Dios vio a Noé y tuvo compasión de él porque era un hombre justo y lo salvó a él y a su familia. Y exactamente cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios salvó ¿a quién? Dice lo que leímos en Pedro, a Lot, ¿verdad? ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que siempre es así. O sea, siempre hay un remanente que permanece fiel a Dios y esos son a los que Dios salva. Es lo mismo que va a pasar con nosotros. Yo les digo a los hermanos, en este momento estamos en el periodo de la gracia. No importa lo que hayas hecho, no importa las cosas tan horribles que hayas hecho. Si tú te arrepientes en este periodo de tiempo antes de que Jesús regrese, hay esperanza.
¿Me explico? No importa lo que hayas hecho, hay esperanza. Pero si no aprovechas esta oportunidad y Jesús regresa o Dios te llama a estar en tu presencia, entonces va a ser algo desafiante para tu vida, porque la Biblia es clara. Amén. Entonces quiero dejarte eso, hay consecuencias, pero hay esperanza. Y por último, la clase pasada hablamos acerca del perfil de un falso maestro. Hay unas cosas que son características. Cuando ves una persona que va a estar enseñando cosas que no van de acuerdo a la Escritura, vas a ver algunas cosas características. Siempre va a ir, acompañado de un ego, de una autoexaltación, obviamente de una falta de integridad. Eso es algo que va acompañado. Normalmente viene acompañado con una cuestión de intereses materiales, cuestiones de dinero, y también hay un patrón de conducta, de desorden, de integridad y de santidad, de pureza. Eso casi siempre. Y si tú conoces de historias de personajes increíbles, ¿verdad? De oradores increíbles, de predicadores increíbles, esos son factores. ¿Me explico? Hay un dicho que dice las cosas que tiran al ministro: la fama, la dama y la lana, ¿verdad? Esas son las tres cosas que son factores que van a descalificar a un ministro, ¿ok? Por último, en esta parte, también el apóstol Pedro va a hablar acerca de los falsos maestros, y esto es algo bien interesante. Si bien es cierto, el apóstol se está dirigiendo hacia los falsos maestros que estaban en ese momento siendo parte de la iglesia. Estamos hablando que para cuando el apóstol Pedro escribe estas cartas, la iglesia tenía aproximadamente 35 años de haber nacido, y ya se estaban enfrentando con todas estas situaciones. ¿Me explico? Comento esto porque nosotros a veces tenemos un pensamiento medio romántico, medio rosita, como si todo en el primer siglo fue perfecto y no tuvieron problemas y todo fue increíble. No, apenas iba arrancando la iglesia y ya había muchas situaciones que el apóstol Pedro tenía que tratar. Y también ya leímos en la escritura que para él era importante porque el Señor ya le había hecho saber que pronto iba a morir. ¿Me explicó? Entonces Pedro está diciendo prácticamente sus últimas palabras, lo que él considera que es más importante, y está velando por el cuidado de la iglesia. ¿Amén? ¿Todos claros hasta aquí? Ok, voy a leerles esta, ¿verdad? Este que me encontré aquí, lo compartieron hace como 21 días, lo mandaron y se me hizo muy interesante para hablar acerca del pastor. ¿Quieres ser pastor? Ok, contéstenselo en su mente. Okay. Pues si quieres ser pastor, tienes que tener en cuenta que el buen pastor exhorta. Siempre tendrás algunos que sentados sabrán cómo hacer las cosas mejor que como tú las haces. Y no te lo dirán, se lo dirán a cualquier otra persona, ¿verdad? Esos están ahí. Dice que algunos te amarán hasta morir, pero realmente será hasta el día en que les dices algo que no les gustó. Que aunque es imposible, siempre tendrás la esperanza de que tus decisiones complacerán a todo el mundo. ¿Quedamos claros aquí? Es mi deseo servir a todos. Bueno, ahorita les voy a decir una frase. Es mi deseo servir a todos, pero no puedo complacer a todos. Y tu pastor, tu ministro, está para servir a todos, pero no está para complacer a todos. ¿Ok? Que esta es la mejor iglesia, ¿verdad? Que esta es la mejor iglesia hasta que otra se pone de moda. ¿Te parece? Llegas, qué increíble esta iglesia, ¿no? Los famosos church jumper, ¿verdad? Los que andan brincando de iglesia en iglesia y vienen a una iglesia, qué increíble, y luego sale otra y pues ya nos vamos para allá. Hemos tenido varias situaciones así en Zapopan. Que muchos quieren las bendiciones, pero detestan las condiciones.
que aunque pidas solo lo necesario, aquí están pidiendo, dirán, todo el tiempo, aunque sea de los que nunca dan, ¿verdad? Que aunque tú como ministro pidas lo necesario, va a haber quien diga ya, ay, aquí están pidiendo todo el tiempo, y lo peor es que son los que menos dan. Que aunque tengas muchas ovejas, a la mayoría les gusta pastorearse a sí mismas. No les gusta ser pastoreadas por el pastor, sino quieren andar solas, ¿verdad? Que eres el mejor pastor del mundo, hasta el día en que no los ayudaste de la forma en que lo esperaban. Que los que te llegan de otras iglesias irónicamente quieren que tu iglesia se parezca a la que dejaron. Ya te vienes de otra iglesia, llegas a esta iglesia y quieres que esta iglesia sea como la iglesia a que te veniste. Ser pastor no es ir a un instituto bíblico y estudiar teología. Ser pastor no es tener un título de teología o maestría. Ser pastor no es ser elegido por una congregación. Asegúrate que no te elija la gente, sino Dios. Pero ser pastor es un llamado de Dios, y si Dios llama a un hombre a hacer esta honorable labor, entonces ese hombre solamente agradará a Dios quien lo llamó. Y de esa forma tus ojos y tu mente y corazón estarán solo para agradar a Dios, y eso te dará paz y tranquilidad. Ser pastor es la cosa más maravillosa del mundo. Sigue adelante, pastor. Dos cosas. Este es para el que quiera ser pastor, ya sabe lo que implica. Y la otra, para que aprecien a su ministro, para que aprecien a los hermanos que están aquí al frente y los valoren. Amén. Que yo sé que lo hacen. ¿Ok? Bueno, precisamente eso fue Pedro. Fue un hermano que no evitó problemas, que no le dio la espalda a las conversaciones difíciles, sino que cuando hubo los momentos difíciles los enfrentó y trató con quien tenía que tratar. Y de eso se trata esta carta, de Pedro hablando la verdad, en amor, pero diciendo la verdad, no haciéndose de la vista gorda ante los problemas. Iniciamos, 2 de Pedro 2:17. 2 de Pedro 2:17. Ok. Dice, 2 de Pedro 2:17, dice, estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Está continuando Pedro hablando de estos acerca falsos pastores, ¿verdad? Lo que sucede con esto es que pareciera impresionante cuando tú escuchas enseñanza, te dices, wow, qué increíble, wow. Pero la realidad es que no hay nada profundo. Todo es vacío, es gris, es confuso, daña tu fe, no te da convicción y siembra dudas en tu corazón. Esa es una característica. Y Pedro dice, ¿sabes qué? Estos hombres son, dice, parece que son individuos que dice como nubes, así bien, ¿has visto cuando va a llover? Pero no hay agua. ¿Sí me explico? Así es la enseñanza de estas personas. Parece que va a llover y parece que todo es increíble, pero no baja la enseñanza. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. En 2 de Pedro 2:18 dice, esto es bien interesante, dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. No hay un propósito, mucha arrogancia, todo se centra en mí. Dice, seducen con los deseos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan
a apartarse de los que viven en el error. Yo me he hecho una pregunta varias veces, no sé si tú te la has hecho, y hasta a veces digo, ay Dios, ayúdame. Porque cuando ves ciertos grupos, ciertas enseñanzas, y tú dices, y las ves a la luz de las Escrituras y te das cuenta claramente de todas las necesidades que hay, tú dices, ¿cómo es posible que esté lleno el lugar? O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué si hay una enseñanza que no es de acuerdo a las Escrituras, tienen los lugares llenos? Y eso, créeme, en lo personal, me causó mucho conflicto. Pero la Biblia habla acerca de algo importante. Es que estas personas, el mensaje de estas personas, cae en las personas que son inmaduras espiritualmente. ¿Quiénes son los más vulnerables para estos falsos maestros? Los jóvenes, los que apenas van escapando, los que apenas van saliendo. ¿Quiénes más? Los más débiles, los que están débiles, los que dice, como la Biblia en Santiago, que hoy piensan una cosa, mañana otra y así están. Esos son los más vulnerables. Los no comprometidos, los que no están con los dos pies en Cristo, los que están con uno adentro y otro afuera. Ese tipo de personas son las más vulnerables. Obviamente, como hablamos, los ignorantes, los que no conocen la Escritura, van a ser presa de eso. Y obviamente también los rebeldes. Es el tipo de persona que va a escuchar ese mensaje. Ahora, ¿a dónde va dirigido ese mensaje? ¿Por qué tiene tanto éxito? Dice aquí, dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los deseos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan. Mira, estaba analizando esto. Específicamente tuvimos la oportunidad de estudiar mi esposa y yo. Mi esposa conoció a una dentista y tuvimos la oportunidad de estudiar con ellos la Biblia, y ellos asistían a una iglesia donde hay mucho énfasis en el aspecto económico, ¿sí? Pero el discurso o el evangelio que se predica es el evangelio de la abundancia, ¿verdad? Entonces Dios es rico, y como Dios es rico, tú tienes que ser rico. Y Dios está para que tú seas rico, y la pobreza no es para ti porque Dios es un pobre. Entonces cuando la gente escucha eso, pues claro, todos queremos ser ricos. ¿A quién le gusta la pobreza? A nadie. Pero ¿es lo que la Biblia enseña? ¿Es lo que está en las Escrituras? No. Pero eso agrada. ¿Te acuerdas? El apóstol Pablo dice que vendrá el día en que la gente no le gustará escuchar la sana doctrina, sino se buscarán un montón de maestros que solo les digan ¿qué? Lo que quieren escuchar. Entonces por eso los lugares están llenos, porque ahí me dicen lo que quiero yo escuchar, pero no me llaman a amar a Dios de acuerdo a su palabra. ¿Ok? La arrogancia, vi esta descripción, dice, la arrogancia es una cualidad que se caracteriza por una valoración excesiva de uno mismo, ¿sí? Normalmente en este tipo de enseñanza la estrella, ¿quién es? No es Cristo, no es Dios, es el pastor, o la pastora, o como le llames. Él es el centro, ¿ok? Se caracteriza por una valoración excesiva de uno mismo, un sentimiento de superioridad y de falta de humildad que a menudo se manifiesta en altivez, prepotencia y desprecio hacia los demás. En el diccionario bíblico, la arrogancia se define como una actitud de orgullo, soberbia, autoexaltación que lleva a considerarse superior a otros y a Dios. Es vista como un pecado grave que desagrada a Dios, es la causa de la caída de los orgullosos y está en contraste con la humildad que Dios honra y premia. Amén.
Entonces esto es algo muy importante. Cuando tú veas, escucha eso. ¿Sí me explico? Y te va a ayudar. Ahora, seducir. La seducción, porque dice que seducen, ¿verdad? La seducción es el acto, o como dicen todos los diccionarios, ¿verdad? La seducción, dícese del que seduce. Gracias. Ok. Dice, la seducción es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. En otras palabras, también significa atraer o conquistar a una persona utilizando los recursos necesarios para ella. ¿Sí me explico? Eso es cuando alguien te seduce, alguien te atrapa, alguien te lleva a hacer cosas, ¿sí me explico?, donde tú ya no estás en control. También la Biblia nos enseña, dice que cuando uno piense, dice las Escrituras, dice que es Dios quien lo hace a caer en el mal. Dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Dice que lo atraen y que lo seducen. De esos malos deseos nace ¿qué? Y del pecado viene ¿qué? La muerte. Te voy a decir cómo funciona esto. Voy a poner el caso de la pureza, que los varones entendemos muy claramente estos ejemplos. Y también las hermanas. ¿Ok? Cuando tú eres seducido por alguien, primero hay un coqueteo. Pero cuando tú ya entras en una etapa de seducción, tú sabes perfectamente que lo que estás haciendo está mal, pero tú ya no estás en control. Ya estás seducido. Y a pesar de que sabes y que conoces lo que la palabra de Dios te dice, tú no puedes detenerte. ¿Me explico? Yo lo pongo de esta manera. Es como el pez que ve el anzuelo y lo muerde. ¿Todos han visto los anzuelos? ¿Conocen un anzuelo? ¿Sabes cuál es el principio del anzuelo? Que mientras más te lo quieres sacar, más te lo entierras. Y eso es precisamente lo que sucede. Por eso muchas veces, hermanos, caemos en cosas que no debemos de caer, porque estamos seducidos. Tenemos herramientas antes de ese paso. Vivir en la luz, confesar, hermano, estoy batallando, estoy viendo esto, luché con esto, pensé esto. Ahí es donde. Pero ya una vez que estás seducido, va a ser muy difícil que te salves o que te salgas sin probar el pecado. ¿Estamos? Eso es la seducción. Segunda de Pedro 2:19 dice, prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. O sea, te prometen una libertad de la cual ellos mismos están siendo presas porque están corruptos. Dice, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Wow, esto es increíble. Esto es un aspecto general. Somos esclavos de las cosas que terminan por dominarnos. La palabra corrupción en griego es mimata, que significa infección, contaminación o profanación. Les voy a leer una parábola, no está en la Biblia, es una parábola del pescador mexicano, así se llama esta parábola. Es muy famosa en Estados Unidos, es muy famosa. Lo pueden buscar en internet para ilustrar lo que acabamos de decir. Las cosas que prometen darnos libertad, pero al final nos esclavizan. ¿Listos? Ok. En un pueblo de la costa mexicana, un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, ahí tomando la siesta. Un turista norteamericano se le acerca
entablan conversación y en un momento determinado el forastero pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Soy pescador, responde el mexicano. Caramba, un trabajo muy duro, replica el turista, quien agrega: supongo que trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastante, sí, responde su interlocutor. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Bueno, yo le dedico a la pesca un par de horitas o 3 cada día, replica el interpelado. ¿2 horas? ¿Y qué hace usted con el resto de su tiempo? Bien, me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas y a tocar la guitarra. Pero, ¿cómo es usted así?, reaccionó airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? No entiendo su pregunta. ¿Que por qué no trabaja más? Si lo hiciese, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría instalar una factoría aquí en el pueblo, contesta el pescador. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una oficina en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Años después abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa, en fin, cotizarían en la bolsa y sería usted un hombre inmensamente rico. ¿Y todo eso para qué? Dice, inquiere el mexicano. Bueno, responde el turista, cuando tenga usted, qué sé yo, 65 o 70 años, podrá retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un poco de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con los amigos a beber unas cervezas y a tocar la guitarra. ¿Entendiste? A veces las cosas que prometen darnos libertad terminan por esclavizarnos. ¿Me explico? Esa es la enseñanza de esto. Y es precisamente lo que Dios quiere evitarnos. No hay problema con trabajar, ¿eh? Hay que trabajar y hay que trabajar duro. ¿Sí me explico? Pero ¿cuál es la razón detrás de esto? Cuando nuestros motivos no estén alineados de acuerdo a la palabra de Dios, lo único que va a suceder es que vamos a terminar siendo esclavos de estas cosas. Lucas 9:24 dice Jesús: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? La vida cristiana aquí en la tierra no se trata de libertad. No se trata de hacer lo que quiera o lo que me pegue la gana, mucho menos de hacerse rico. Se trata de agradar a Dios para entrar en la verdadera vida. ¿Sí? Eso es, pero muchos están distraídos tratando de ganar el mundo entero y lo que va a suceder al final es, se van a perder a sí mismo. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Segunda de Pedro 2:20 dice: si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una pausa ahí. Tú y yo sabemos perfectamente de dónde venimos. Literalmente escapamos de una vida sin sentido y de tantas y tantas cosas que hicimos que estuvieran mal. Y ahí andábamos, todos enredados con grilletes y no podíamos salir. De hecho, no entendíamos ni siquiera que estábamos mal, que teníamos que salir de ahí. Hasta que en un momento, por la pura gracia de Dios, tuvo compasión de nosotros, nos abrió el entendimiento y gracias a Jesús salimos de esa vida. Nos escapamos, ¿estás de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos
Esto es muy importante. Primero, ¿qué haces? Te enredas. Empiezas a coquetear. Sabes que está mal. Sabes que no lo debes de hacer. Pero ahí estás, enredándote. Y después te vence. Te vence. Vuelven a enredarse en ella y son vencidos, dice aquí la Biblia, terminan en peores condiciones que al principio. Yo tengo bien claro quién soy sin Cristo. Yo la tengo clarita. Yo sé de dónde me sacó Dios. Si yo me permito, voy a terminar peor. ¿Por qué? Porque antes en mi caso medio todavía tenía temor de Dios y me detenía. Pero si ahora conociendo a Cristo no me detengo, ¿qué me va a parar? ¿Qué me va a detener? Nada. Por eso terminamos peor que antes. Y esta es una historia que yo he escuchado muchas veces de personas que regresan a la iglesia, que me han dicho, jamás me imaginé que iba a hacer las cosas que hice por alejarme de Dios. No son todos los casos, pero sí son muchos. Es real, quedamos peor que antes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mateo 12:43 dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Me encanta la Biblia. Parece que Pedro está diciendo las mismas palabras que recibió de Jesús. Esta es la misma enseñanza. Jesús está siendo más profundo espiritual, está describiendo lo que sucede. Venimos a Cristo y limpiamos todo, sacamos toda la porquería. Queda limpiecita, trapeada, huele a limpio, le pones aromatizante, la sal está lavada, el comedor está sacudido, está increíble. Sale ese demonio, dice, ¿saben qué? Acá está, pero impecable. Y viene por otros 7 más malvados. ¿Estamos? Tenemos que tener cuidado. Amén, hermanos. Terminamos. Dice, más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia. Estoy en el 21, 2 de Pedro 2:21. Dice, más les hubiera, valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. De hecho está aquí citando Proverbios 26:11. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Son de las cosas más asquerosas que puedes ver en un animal. Y dices, ay, este perro se está comiendo su vómito. ¡Ácala! Pues así de asqueroso somos cuando estamos saliendo de la vomitada y vas otra vez y te metes a la vomitada. Acabas de salir del chiquero, estás todo lleno, sucio de lodo y sabrá cuántas cosas más. Dios te limpia, Dios te baña y vas y otra vez te metes al chiquero. Es lo que la Biblia dice. Pero quiero dejarlos con esperanza, amén. ¿Sí? ¿Verdad que queremos esperanza? Amén. En Hebreos 10:39 terminamos, dice, el autor de la carta a los Hebreos dice, y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Amén.
Después de haber visto esto, quiero dejarte, ¿sabes qué? Yo no vuelvo atrás. Yo no voy a mirar atrás. Yo no quiero ir a la condenación. Yo quiero ir a la salvación porque tengo fe en Cristo, porque tengo fe en que Dios me ama y que tengo la confianza que Él tiene cosas increíbles para mi vida. Amén, hermanos. Les animo. Dicen por ahí, para atrás, ni para tomar vuelo. ¿Va? Es para adelante. Que pone la mano en el arado, sigue mirando hacia atrás. No. Nosotros queremos servir en el reino. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Vamos a tomar la Santa Cena por si tienes ahí tu jugo de uva y tu pan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Wow, Dios. Gracias por tu palabra, porque es verdad, porque es pura, porque es santa, porque es poderosa, porque va hasta lo más profundo de nuestro ser, porque nos confronta, porque nos reprende, pero también porque nos da la fortaleza y la esperanza que necesitamos para salir adelante. Ayúdanos a aprender de todo esto que acabamos de ver en la Escritura. Ayúdanos a tener cuidado, Señor, porque cada uno de nosotros sabemos que somos débiles, que te necesitamos, que necesitamos estar constantemente alerta, Dios, para no enredarnos y terminar mal. Guárdanos, te pedimos de tu ayuda. Gracias por Jesús, porque hubo muchas oportunidades para darle para atrás, pero Él siempre caminó al frente, Señor. Y mientras la gente iba admirada, los discípulos iban admirados y la gente iba llena de miedo, Él iba caminando al frente hacia su destino, hacia el santo sacrificio que Él ofreció para que nosotros tuviéramos una oportunidad de ser redimidos por ti. Bendice el pan y el jugo de uva y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén.